Muy buenas, esta es la clase número 4, la cuarta clase de la materia Análisis de Políticas Públicas. Es además la última clase de la unidad 1. Viene a cerrar entonces este conjunto de temas que hemos abordado como parte introductoria de la materia, en donde hemos abordado el concepto de Estado, hemos trabajado sobre su relación con los conceptos de política y de poder, hemos explicado las distintas formas de ejercicio de poder del Estado, hemos hablado de la autonomía relativa del Estado, hemos definido el concepto de régimen político, también abordado el debate teórico respecto de la conceptualización de la democracia. Hemos trabajado sobre los distintos sistemas de gobierno, hemos explicado las diferencias entre el parlamentarismo y el presidencialismo. Hemos también trabajado sobre las características de un sistema de gobierno federal, como el nuestro en Argentina, respecto de un sistema unitario. Y vamos a terminar esta unidad 1 abordando la caracterización, la explicación de aquellos actores o algunos actores que forman parte del entramado que hace al ciclo de vida de las políticas públicas, cuyo desempeño incide directamente en las decisiones del Estado. Vamos a trabajar entonces con una presentación en PowerPoint para hablar nada más y nada menos que de los partidos políticos y de los grupos que en una sociedad inciden, intervienen en el ciclo de vida de las políticas. Actores políticos, entonces, la última parte de la unidad 1, partidos políticos, grupos de interés y corporaciones, burocracia, administraciones públicas, como otro actor, como hemos dicho, importante en el ciclo de vida de las políticas. Trabajamos sobre el texto de Pascuino que aborda la, la definición de grupos, ¿sí? Y también tomamos otros textos presentes en la bibliografía complementaria, como el texto de Abal Medina y el texto de Sanz Menéndez, que trabajan también sobre la conceptualización de partidos políticos, grupos de interés y grupos de presión. Bueno, en primer lugar, algunas definiciones de políticas públicas en donde nosotros y nosotras podemos ver que tienen una carencia, ¿sí? Hay definiciones de políticas públicas que ponen al gobierno como actor protagónico, casi único actor en el proceso de producción, de construcción, en el ciclo de vida de una política pública. Y el problema que tienen estas definiciones es que no nombran a otros actores que son muy importantes en el ciclo de vida de una política. Son muy importantes en aquello que el Estado decide, lidera, y en aquello también que no se hace, ¿sí? Aquellas decisiones que el Estado no toma, tiene un trasfondo, tiene una explicación política, y los grupos que forman parte de este entramado inciden en esas decisiones. El régimen político democrático cumple dos funciones básicas. En primer lugar, representar la voluntad general. ¿Se acuerdan que hablamos de esta relación ascendente y descendente de la democracia, en la cual la población delega en un grupo de personas la representación de sus intereses, y que en términos descendentes también hay una relación de satisfacción o de respuesta a las necesidades sociales de esa población a través de las decisiones del Estado? Es a través de los partidos políticos que la voluntad de la población, a través del consenso, se transforma o da posibilidad
a la decisión. O sea, es a través de los partidos políticos que en la participación en elecciones se ocupan los lugares de poder. La distinción principal de los partidos políticos respecto de otros grupos u otros actores en el entramado de las políticas públicas, ¿cuál es la característica principal de los partidos políticos? Que su razón de existir es la participación en las contiendas electorales, la participación en las pujas electorales que determinan quiénes van a ocupar los lugares dentro del gobierno. Retomamos algunas de las conceptualizaciones respecto del sistema político, vemos acá como elementos del régimen político las autoridades, o sea, quienes conducen, ¿sí?, las distintas esferas dentro de un sistema político, y la comunidad política, y cómo el gobierno forma parte, digamos, de ese sistema, ¿sí? Los partidos políticos existen en la mayoría de los Estados-nación, existen además como consecuencia de la masificación de esas sociedades, dando lugar a la representación política, y crecen, se fortalecen al lado de la figura de los parlamentos, ¿sí?, que es el órgano de representación por excelencia. Hay distintas explicaciones respecto de por qué surgen los partidos políticos. Hay explicaciones que tienen que ver con teorías institucionales, poniendo el acento en el surgimiento de los parlamentos. Hay causas también que tienen que ver con la historia, ¿sí?, y que tienen que ver con la situación de contexto y de crisis y rupturas que fueron viviendo las sociedades. Y también hay teorías que son denominadas teorías del desarrollo, en donde se entiende que los partidos políticos son una consecuencia natural de la modernización social y las necesidades de funcionamiento de los sistemas políticos. Hay también distintos enfoques para caracterizarlos, para explicarlos, ¿sí? Vamos a nombrar tres enfoques. El enfoque que pone el énfasis en la base social, ¿sí?, hace hincapié en a qué grupos sociales representan principalmente los partidos políticos, y entonces los agrupa, los ordena en función de a qué sectores o grupos sociales representan. Hay enfoques que ponen el énfasis en la orientación ideológica de los partidos para organizarlos, para ordenarlos, y hay enfoques que ponen el acento en la estructura organizativa de los partidos para poder también caracterizarlos. También hay un criterio histórico que puede explicar los distintos tipos de partidos que, según el contexto, se fueron dando, ¿sí? Y entonces en esta diapositiva se explican las principales características que tuvieron los partidos de notables, entendidos como partidos de notables, llamados así en esta clasificación histórica organizativa, evolucionando hacia los partidos de masas. Yo no voy a explicar cada uno de ellos, ustedes van a tener la presentación en PowerPoint, para no hacer un video muy largo, porque en este video trabajamos todo el tema de actores y no queremos que sea tan largo. Constituyéndose después, en términos cronológicos, digamos, en la historia, lo que reconocemos como el partido profesional electoral. ¿Qué es esto? Es una forma de clasificar los partidos y de pensar en tipos de partidos políticos en función de su evolución histórica. También podemos organizar a los partidos políticos para entenderlos en función de estos criterios que aparecen aquí. En función del medio específico, quiere decir de la razón de su existencia, que es la lucha por la participación en los actos electorales. También se pueden definir según sus fines,
¿sí?, de representación y de intermediación entre el Estado y la sociedad, y también según su forma de organización. Los partidos políticos no existen solos, sino que existen en un sistema, ¿sí?, que a su vez interacciona y forma parte del sistema político, que es lo que entendemos o se denomina como sistema de partidos. Los partidos políticos se diferencian de la burocracia y de otras instituciones porque no ejercen este rol de manera monopólica, quiere decir, compiten entre sí. Hay otros partidos políticos, compiten en un espacio, en un régimen político, a través del voto para influir en la toma de decisiones. Su accionar está condicionado por distintos tipos de restricciones, y además hay una serie de relaciones entre ellos, y la definición de estos distintos puntos más otros da lugar a lo que entendemos como sistema de partidos, que tiene distintas propiedades y que además hay distintos enfoques para leer, para entender, para analizar estos partidos políticos. Propiedades que tienen que ver con la volatilidad, o sea, el cambio, ¿sí?, que se da, o sea, el desempeño respecto de los partidos políticos no es estático, sino que se transforma. También propiedades que tienen que ver con la distancia ideológica que hay entre los partidos, estamos hablando de las características de los sistemas de partidos. También hay una caracterización vinculada con la cantidad de partidos políticos que conforman o forman parte de este sistema, de la relación que existen entre los votos y las bancas que efectivamente se ocupan, de las dimensiones temáticas, ¿qué son? O sea, ¿cuáles son los temas que organizan la discusión sobre aquello que para una sociedad es considerado importante, ¿sí? Cuando hablamos de clivajes, estamos hablando de aquellos temas que son organizadores de la discusión o los debates sociales. También hay enfoques para analizar los sistemas de partidos, enfoques que tienen que ver con la competencia, enfoques que tienen que ver con lo genético, o sea, los partidos sociales como producto de las divisiones y el conflicto que entre ellos se genera, y también con la morfología, con lo morfológico, que tiene que ver con las consecuencias que el formato y la mecánica del sistema producen el rendimiento y la estabilidad democrática. Respecto de este enfoque morfológico, también hay distintos autores que explican cómo la cantidad de partidos incide en el tipo de competencia que se establece entre ellos y en las características que el sistema de partidos expresa. Como siempre explicamos, cada uno de estos elementos que conforman el sistema político se entienden en relación con otras características. Entonces, hay situaciones que inciden, que impactan en el funcionamiento del sistema de partidos, como los condicionantes históricos y culturales, como las características del sistema electoral, ¿sí?, como las características del sistema de gobierno, en términos de parlamentarismo, de presidencialismo y también en términos de un sistema de gobierno federal o unitario. Estas situaciones, estas explicaciones de otros elementos del sistema inciden en la vida de los partidos políticos. Por lo tanto, es necesario que cuando analizamos pongamos en relación, y así como dijimos cuando explicamos las diferencias entre los sistemas de gobierno y expresamos que no hay un sistema mejor que otro en sí mismo, sino que depende de la relación con los otros elementos del sistema político, bueno, la historia de los partidos políticos
la caracterización, perdón, de los partidos políticos se entiende en relación con otros elementos del sistema. Bien, ahora, los partidos políticos no son los únicos grupos e instituciones existentes en un sistema político. Existen otros tipos de grupos que están organizados de otras formas, que tienen otras, otras formas de vincularse con el Estado, que además se vinculan con los partidos políticos, que inciden también en las decisiones públicas, que a diferencia de los partidos políticos, no tienen la razón de ser directa y explícita vinculada con la competencia electoral, y que son los grupos de interés y los grupos de presión. Estas fuerzas efectivas que están en juego en la actividad política y cuyo desempeño impacta, incide en las políticas públicas. Estos grupos tienen a su vez distintas caracterizaciones. Vamos a encontrar o a definir a los lobbies, a los grupos de interés y a los grupos de presión, diferenciándolos entre sí, pero formando parte los tres de aquellos grupos que dentro de un sistema político presionan, tienen intereses, interactúan con el Estado, interactúan entre sí, interactúan con los partidos políticos para tensionar las decisiones públicas en función de sus propias perspectivas, de sus propios objetivos, de sus propios intereses. ¿Cuál es la diferencia? Recién algo dijimos entre los grupos de presión y los partidos políticos. Bueno, ambas estructuras tienen que ver con la transmisión de la demanda política, tienen una incidencia mutua, digamos, en la existencia de cada una de estas instituciones, o sea, se inciden mutuamente. Hay sí competencias exclusivas de los partidos, como decíamos recién, la competencia electoral, la administración directa del poder. ¿Qué quiere decir directa? Explícita, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya una dependencia en algunos casos de actores o expresiones de estructuras partidarias que tengan a su vez un correlato con grupos de presión. Pero son los partidos políticos los grupos, digamos, de la expresión genuina del sistema democrático, ¿sí? Son aquellos grupos que de manera explícita participan de las contiendas electorales, que son el articulador principal del sistema democrático. Como decíamos recién, hay relaciones, hay distintos tipos de relaciones o posibles relaciones entre los grupos de presión y los partidos políticos, de control de unos sobre otros, de presión de unos sobre otros, de surgimiento, ¿sí?, de unos sobre otros, y de identidades e intereses compartidos, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos y los canales de acceso de los grupos de presión? Bueno, hay factores que determinan la forma que adopta la actividad de los grupos de presión, ¿sí? Hay distintos elementos que condicionan el ejercicio de esa presión. Por supuesto, la cantidad de grupos que existan en un sistema determinado, cómo se diferencian en la estructura social, qué características tenga el consenso social. Hay situaciones en las cuales digamos, hay mayor homogeneidad o mayor consenso respecto de los problemas estructurantes de la sociedad, en función de esa, si se quiere, madurez o situación, digamos, de mayor o menor armonía respecto de los problemas. Claramente hay una diferencia entre
la presión que estos grupos pueden ejercer, y además hay una relación entre las características del sistema de partido y la presión que puedan ejercer los grupos. Hay algunas condiciones que vuelven más o menos probable el éxito de un grupo de presión, como la cohesión del grupo, o sea, cuán unido esté, como la dimensión de ese grupo, la capacidad de ese grupo, la riqueza que tenga, la capacidad de representación, ¿sí? Y también, por supuesto, hay distintas formas de relacionarse de estos grupos con la burocracia, con la administración, ¿sí? Todas estas relaciones son necesarias de ser estudiadas y entendidas para comprender el proceso complejo que implica una decisión pública, que implica una política pública. Recuerden que por eso estamos estudiando la caracterización de los grupos y actores que forman parte de un sistema democrático, del proceso de formulación, implementación y evaluación de una política pública. Por supuesto, hay condiciones de existencia que tienen que darse para que puedan expresarse los partidos políticos, como la posibilidad de organizarse legal y efectivamente, la posibilidad de presionar, o sea, de incidir en las decisiones, estamos hablando de sistemas democráticos, ¿sí? Y algo que es importante decir es que los grupos de presión son organizaciones típicas de los sistemas democráticos, ¿sí? Las democracias necesitan de estos grupos. Junto con los partidos políticos intermedian entre la población y el Estado y sus intereses, los intereses de la población, entre las necesidades de resolución de los problemas de los distintos sectores de la sociedad y el liderazgo que el Estado, que los gobiernos ejercen para abordar esas problemáticas. Como dijimos, estos actores participan del proceso de producción de políticas, no es el gobierno, no son los gobiernos los únicos actores, y hay distintas teorías que intentan explicar la relación entre estos grupos, entre sí, entre estos grupos y los partidos políticos, entre estos grupos y el Estado, ¿sí? Lo que vemos aquí son tres teorías, o tres grupos de teorías, o tres tendencias, o tres perspectivas, ¿sí? Respecto de cómo se dan estas relaciones, ¿sí? En la primera, lo que se entiende o lo que se postula es que el papel de quienes toman decisiones en materia de políticas públicas se atribuye parcial o totalmente al, a los partidos políticos, a los dirigentes de los partidos políticos, en el Estado, ¿sí? En el segundo, en el pluralismo, lo que se entiende, lo que entiende esta teoría o estas teorías, es que existen distintos grupos y se vinculan entre sí de manera casi horizontal, ¿sí? O sea, en donde las pujas se pueden dar en determinados momentos, digamos, más fuertes o menos fuertes, de un grupo por sobre otros, pero que hay cierta igualdad, entre comillas, digamos, en la existencia de estos grupos y su relación con el Estado, ¿sí? Y el corporativismo o el neocorporativismo lo que entiende es que en realidad hay jerarquías respecto a estos grupos, y que estas jerarquías son organizadas en función de la relación del poder que estos grupos tengan respecto de su relación con el Estado, ¿sí? Por supuesto, cada tiempo histórico tiene sus características respecto del funcionamiento de estos grupos y de los partidos políticos, y podemos decir hoy que hay problemas y características y complejidades de lo social, de lo político, del funcionamiento del Estado, que hacen que los cambios y las transformaciones que se dan, que se dieron, tanto en la estructura y la forma de expresión de los partidos políticos como de los demás grupos,
junto con las crisis económicas, la sobrecarga de las demandas, las crisis de representación, las pérdidas de autonomía institucional frente a los medios, el surgimiento y el empoderamiento de los medios de comunicación, y su incidencia en la conformación del interés o los intereses sociales o los posicionamientos, los puntos de vista de la sociedad, el surgimiento de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, en la representación de las demandas, lo que llamamos outsiders, o sea, la participación creciente de actores provenientes de otros espacios diferentes a los partidos políticos, hace que en este contexto histórico haya mucho por debatir respecto de la relación que existen entre estos grupos, entre los partidos políticos y los grupos de presión, entre ellos y el Estado. No podemos caracterizarlo de una única manera, ni podemos explicarlo en una sola clase, ni podemos explicarlo a lo largo de toda la materia. Es una temática muy compleja y lo importante es que podamos identificar las características principales de los partidos políticos, que sepamos y entendamos que las políticas públicas en un régimen democrático son el resultado de la interacción entre estos actores, que tienen una historia, que tienen una forma de existir y de expresarse que está en relación con otros aspectos del sistema político, que podemos caracterizar hoy de una manera, de distintas maneras, que hay un debate respecto de la caracterización de los partidos políticos hoy, que existen grupos que más allá del Estado y de los partidos políticos inciden, presionan en las decisiones públicas, que hay relaciones entre ellos y los partidos políticos, que la administración pública, la burocracia, es un actor más de incidencia y que todo este entramado nos explica gran parte del por qué es tan complejo el mundo de las decisiones públicas y de las políticas y de los resultados que encontramos o que es posible identificar a través del conjunto de decisiones y acciones del Estado. Actores. Este fue el último tema de la unidad 1 en la materia análisis de políticas públicas.